Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos dando el curso de Michel Onfray en Edu Campo Grupal. Bueno, haciendo básicamente un seguimiento, hacemos un raconto un poco de las clases anteriores. En la clase primera básicamente lo que vimos es el ateísmo y la inmanencia de Michel Onfray. En la clase número 2 ya nos metimos en la ética hedonista y la política libertaria de Michel Onfray. Eso forma parte del módulo 1, digamos, donde pensamos el concepto de metafísica, ética y política. Ya en la clase 3, digamos, en lo que es el módulo 2, vimos el concepto de dandismo y gourmandise, es decir, ver cómo Michel Onfray entiende el concepto del dandy, por qué es importante el concepto de gastronomía. Y en la clase pasada vimos su teoría erótica, ¿no? Vimos esa noción de eros libertino, esa visión del eros libre y el contrato libertino. Hoy estaríamos iniciando el último módulo, el tercer módulo, que tiene como título Enemigos de Platón y Amigos de Epicuro. Y allí tenemos dos módulos, un módulo que es la contrahistoria de la filosofía y finalmente vidas filosóficas. Hoy la idea es pensar el concepto de contrahistoria de la filosofía de Foucault, perdón, de Onfray, no de Foucault, un fallido pero que tiene que ver con Foucault. Y en ese módulo, digamos, yo puse básicamente cinco textos, perdón. Un texto que es La Comunidad Filosófica, el Manifiesto por la Universidad Popular, de 2004. Y luego, básicamente lo que traje, o lo que tenemos acá, son los tomos de la contrahistoria traducidos al español. Que son, tan por anagrama, Las Sabidurías de la Antigüedad. El tomo número 2 es el Cristianismo hedonista. El tomo número 3 son los libertinos barrocos y el 4 son los ultras de las luces. Para comprender el proyecto de la contrahistoria de la filosofía tenemos que comprender el proyecto de la Universidad Popular de Caen. Por eso hablo básicamente, por eso traje el texto de la comunidad filosófica, porque las dos cosas van de la mano. Lo mismo obviamente que el concepto de vidas filosóficas, que lo veremos la última clase. A ver, un poco de historia, digamos. ¿Cuándo surge el concepto, cuándo surge el proyecto, no el concepto de fundar una universidad popular? Esto surge en el año 2001, que en Francia Le Pen está a punto de ganar las elecciones. Le Pen, ustedes saben, es un líder político de extrema derecha, xenófobo, y que en ese momento obviamente había que optar entre Le Pen y Chirac, digamos. Chirac era una suerte de conservador, pero por lo menos que respetaba la república y no era xenófobo. Y por otra parte había un líder populista de derecha, ultraderechista y xenófobo como Le Pen. En ese momento, digamos, hay un llamamiento a intelectuales franceses a apoyar a Chirac como el mal menor frente a Le Pen. Onfray se niega, Onfray no quiere apoyar a Chirac, y lo que plantea, digamos, como respuesta frente a ese estado de cosas en Francia es la fundación de una universidad popular. Porque él básicamente lo que pensaba era que había un problema, y digamos, si la mayoría de la gente votaba a Le Pen, o tenía intenciones de votar a Le Pen, es porque había un problema básicamente de formación, digamos, un problema filosófico en un sentido estricto. Entonces ahí es donde decide fundar con un grupo de filósofos que no piensan necesariamente como él, digamos, si bien él da cursos anuales de la contrahistoria de la filosofía, allí en ese marco, en el marco de la Universidad Popular de Caen, que Caen ustedes piensen que es una región lejana de París, es como si dijéramos acá, no sé, Salta o Mendoza o Tucumán, digamos, fuera del foco centralista, y que es donde efectivamente Michel Onfray nació, y que posteriormente ahí unos años después va a fundar la Universidad Popular del Gusto, junto a cocineros, sommeliers, enólogos, y esa universidad también tiene como, ese centro de estudios tiene como misión básicamente contactar a, dar seminarios de filosofía de la gastronomía, hacer demostraciones culinarias, pero con una vocación fuertemente popular, digamos, no hay esnobismo, no tiene que ver con la gourmandise en el sentido de algo fashion, sino ustedes pueden meterse en YouTube y ver algunos videos y ver cómo es, digamos, es gente de campo, la mayoría son gente de campo, gente obreros, digamos, ¿no? Gente de clase media o media baja, digamos, pero que verdaderamente hay una apelación popular muy fuerte en ese sentido. Por otra parte, no se paga ninguno de los cursos, la universidad tiene una suerte de subsidio por parte del Estado provincial de esa región,
Y por otra parte, después Michel Onfray, como otros, él sobre todo, digamos, es un éxito de venta, o sea, sus libros se venden muy bien, por lo tanto también parte de la financiación pasa por ahí. Entonces no es que precisa vivir de los cursos o del curso que él da en la Universidad de Caen. Entonces, la fundación tiene que ver, según él, con determinadas cuestiones. Primero, dar cuenta de las miserias de la filosofía y, por otra parte, elevar la filosofía. ¿Qué quiere decir con las miserias de la filosofía? Bueno, las miserias de la filosofía, según su criterio, tienen que ver con la filosofía para pocos, ¿no? O sea, con esa filosofía de jerga, con esa filosofía cerrada. Y la elevación de la filosofía tiene que ver con hacer una filosofía de calidad que no sea divulgación, pero para todos. Entonces a veces él lo expresa con la expresión o con la definición un elitismo para todos. Es decir, y verdaderamente el proyecto de la Universidad Popular y el proyecto de la Contrahistoria son un poco el testimonio de eso. O sea, Onfray no hace divulgación, porque los filósofos que él estudia en su Contrahistoria no son filósofos contracanónicos. O sea, son los enemigos de Platón, por eso le pusimos enemigos de Platón. Entonces lo que él intenta, digamos, reestructurar allí es una comunidad filosófica donde haya una punta de lanza cabal o fundamental en la amistad, espacios de mito-resistencia, como pensamos en la clase anterior, lo que él llama las antirrepúblicas platónicas. Entonces, básicamente él dice que la filosofía ha sido confiscada por el gueto universitario, y frente a eso también a veces hubo alternativas que a él no le gustan, que son alternativas que las ve como populacheras o como vulgares. Una de ellas es el café filosófico, es decir, que eso existe en Francia, en París fuertemente, y también acá en Buenos Aires, y que él ve el café filó, digamos, como una vulgarización absoluta de la filosofía. Entonces, él plantea ni universidad elitista, ni café filosófico vulgar. Frente a eso, digamos, ni universidad elitista, de jerga, confiscada, ni tampoco café filosófico, lo que plantea son escuelas de filosofía o universidades populares, abiertas, que traten temas filosóficos y autores filosóficos con nivel, con rigor, pero con vocación popular. Su modelo básicamente es el jardín de Epicuro, es la estoa de los estoicos, o sea, son un poco los espacios post-aristotélicos, digamos, ¿no? No es ni la academia de Platón ni el liceo de Aristóteles, que eran espacios elitistas. Entonces, lo que plantea Michel Onfray es que no hay tema filosófico, sino que hay tratamientos filosóficos de todos los temas. Cualquier tema es pasible de ser pensado filosóficamente. Es decir, se puede hablar del fútbol filosóficamente, se puede hablar de la moda filosóficamente, se puede hablar de la música pop filosóficamente, se puede hablar del jazz filosóficamente, del vino, de la gastronomía, de cualquier tema. Entonces, no una filosofía dirigida a filósofos y colegas que apele al tecnicismo, a la nota a pie de página, sino una filosofía que dé cuenta de la vida. Eso tiene mucho que ver con lo que veremos en la otra clase de la vida filosófica. Es decir, para Michel Onfray el último objetivo o el último resquicio de la filosofía reside en dar cuenta de esa vida filosófica, ¿no? O sea, él dice una y otra vez que una filosofía sin vida filosófica en consecuencia no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto es una filosofía pragmática. Entonces, lo que él plantea en la comunidad filosófica es una filosofía que le habla al pueblo, no a los colegas, al pueblo, pero que no es ni demagógica ni populista. O sea, eso es muy anarquista. ¿Por qué? Porque el anarquismo habla de pueblo, pero no es populista. Es decir, a veces cierta tradición anarquista o cierta visión anarquista implica ser antipopulista, digo, implica dar cuenta de que el pueblo no tiene siempre la razón, digamos, ¿no? Pero sí implica pensar a partir de ese lugar, en verdad muchos anarquistas también hablan de los oprimidos, se habla de pueblo pero también se habla de los oprimidos, lo que no se habla es en términos de clases como lo hace el marxismo. Entonces, Onfray un poco da cuenta de eso, digamos, hablar desde el pueblo, desde lo popular, desde la base, desde determinada gente que no tiene poder, pero no de modo populista ni demagógico, ni poco riguroso, ¿no? O sea, y de hecho la contrahistoria de la filosofía es básicamente eso. Entonces, una filosofía popular, no populista, democrática, pero no demagógica. Ese proyecto es el proyecto que él de alguna manera plantea en la comunidad filosófica. Un elitismo para todos, proponer lo mejor a
las mayorías o a los sectores populares. La universidad abierta, por otra parte, no es un invento de Michel Onfray. Las universidades populares son espacios que en Francia existieron fuertemente desde hace mucho tiempo. El modelo, como yo les dije, también era el Jardín de Epicuro, pero también uno puede dar cuenta de universidades más experimentales como la Universidad de Vincennes, de mayo del 68, donde allí daba clase Deleuze y Foucault. Es decir, son universidades donde no se dan diplomas, son libres, pero son rigurosas, son más experimentales. Es decir, tiene mucho que ver con el concepto de revolución molecular, tiene mucho que ver con el concepto de microresistencia, de ser anti-Sorbonas. Es decir, si la Sorbona representa el saber canonizado, las universidades populares representan ese saber contracanónico y con vocación de llegar a más gente, pero sin por ello ser vulgarización ni perder el nivel. Entonces, en ese marco es que podemos entender el proyecto de la contrahistoria de la filosofía. La contrahistoria de la filosofía, es el curso que Michel Onfray da en la Universidad Popular de Cannes hace 12 años. En Francia es un proyecto, supuestamente es un proyecto de 12 tomos, de 12 libros. En Francia ya van, tengo entendido, por el tomo número 9, ya van por el siglo XX. Y lo que propone Michel Onfray es hacer eso, hacer una contrahistoria de la filosofía. Por eso yo le puse los enemigos de Platón y los amigos de Epicuro. Efectivamente, los que Michel Onfray piensa en la contrahistoria, que son libros muy sencillos de leer, es dar cuenta de los amigos de Epicuro y los antiplatónicos. Por ejemplo, el tomo 1, ¿a quién piensa, cómo parte Michel Onfray? Parte hablando de los materialistas, habla de Leucipo, de Demócrito, de Anaxarco, de Hiparco, de Antifón, de Arístipo de Cirene, que algo mencionamos, ¿no? Que es un hedonista epidérmico, de Diógenes, de Filebo, de Eudoxo, de Pródico, Epicuro, Filodemo de Gadara, Lucrecio, Diógenes de Noanda. Ustedes, como ven, son filósofos absolutamente marginales. En el cristianismo hedonista, que es el tomo que corresponde al medioevo, uno diría, bueno, ¿a quién puede pensar allí Michel Onfray? Digamos, si la mayoría de los pensadores del medioevo son platonizantes, obviamente el cristianismo ya tiene un peso fundamental, pero sin embargo hay determinadas sectas, por ejemplo, Basílides, por ejemplo, los licenciosos, lo que llaman los licenciosos, los hermanos y hermanas del espíritu libre. Muchos eran cristianos, pero eran cristianos a su vez hedonistas, orgiásticos. Si bien obviamente es más complejo, aparecen. Y después aparece el proto-renacimiento, Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Erasmo y Michel de Montaigne, como una figura central. Si pasamos a los libertinos barrocos, o sea, ya estamos hablando en el año 1600, o sea, pasamos del medioevo al 1600, ahí ya aparece la filosofía libertina, aparece Charron, aparece Lamotte Levaillet, Saint-Evremont, Pierre Gassendi, Cyrano de Bergerac, que todo el mundo conocerá por la película, y Spinoza, Baruch Spinoza, ¿no? El filósofo barroco básicamente de ese momento. Y los ultras de las luces ya estamos hablando en 1700, de la época ilustrada, y allí va a aparecer Jean Meslier, va a aparecer Lametrie, que es un libertino también muy interesante, Maupertius, Helvecio, D'Holbach y el Marqués de Sade. Que ahí Michel Onfray tiene un conflicto con el Marqués de Sade, porque si bien es cierto que él lo reivindica en ese linaje del libertinismo y de la afirmación corporal, él dice que es un libertinismo oscuro, por lo tanto, y que todavía está como procesado por cierta culpabilización. Entonces por eso es muy crítico con algunas manifestaciones, y por otra parte ve que es una visión libertina dominante, digamos, ¿no? Que no hay un gozo del otro. Bueno, estos son los autores que están en la contrahistoria traducida, digamos. Luego sigue, en 1800, seguirá, por ejemplo, con lo que llama Michel Onfray aquellos grandes solitarios, por ejemplo, como Nietzsche, como Thoreau, como Max Stirner. Después aparece el freudomarxismo, aparece Wilhelm Reich, aparece Herbert Marcuse, y luego ya en el siglo XX aparecen filósofos como Albert Camus, y aparecen sobre todo los filósofos del 68, aparece Deleuze, aparece Foucault, aparece Guattari,
aparece René Gerer, aparece Guy Hockenghem, aparecen los situacionistas, Guy Debord, es decir, ahí tenemos esa es la contrahistoria de la filosofía. Ese es el linaje de la contrahistoria de la filosofía. La contrahistoria de la filosofía es básicamente un contracanon, porque la mayoría son filósofos, como ustedes ven, no son filósofos conocidos, son filósofos marginales, pero que sin embargo Michel Onfray, al ser popular, lo saca a la luz. Por lo tanto, las claves de la contrahistoria de la filosofía es eso, digamos, ¿no? Es el canon hedonista. Hay un canon oficial en la filosofía, que es el canon que comienza con Sócrates, Platón, Aristóteles, luego sigue con Santo Tomás, antes con Agustín, luego con Descartes, luego seguramente con Leibniz, el racionalismo alemán, seguramente con Kant, con Hegel, con Fichte, con Schelling, con Heidegger. Ese es el canon oficial. Y es un canon muy platonizante, digamos, es un canon donde el concepto tiene un lugar de preeminencia respecto de la vida, donde el cuerpo en general no es pensado, donde el deseo también es un tema problemático, donde el placer directamente no es objeto de reflexión, y donde generalmente lo que predomina es el problema de los universales, o sea, se plantean las cuestiones en términos de universales y no una filosofía pragmática, vitalista, materialista, que coloca el deseo en el centro y la vida como punta de lanza. Entonces lo que hace Michel Onfray, esta doble relación entre por un lado la Universidad Popular de Kant y por otro lado el proyecto de la contrahistoria, tiene que ver, digamos, ¿no? O sea, la construcción de un espacio de autonomía al margen de la enseñanza oficial francesa tiene como contenido central la contrahistoria. O sea, la contrahistoria la damos en un lugar contraoficial. La contrahistoria no se da en la universidad oficial, sino que se da en un lugar contraoficial, en un lugar que él llama de microresistencia. Ese espacio de microresistencia, que también tiene que ver con el principio de Gulliver, es decir, con armar espacios de fortificación, digamos, frente a la normalización o frente a la hegemonía, es algo que él plantea en todos los sentidos, o sea, lo hace desde su lugar de filósofo. Eso también se puede hacer desde un lugar artístico, desde un lugar incluso como emprendedores, o sea, con cooperativas, con mutuales, con microemprendimientos, estimulando el trabajo freelance, estimulando el trabajo crítico con la relación de dependencia. Entonces, lo que Michel Onfray plantea es la aparición de ese tipo de islotes, ¿no? En general. Y en ese sentido hay un antirrelato o un contrarrelato, y que se usa mucho el término relato, digamos, por lo menos aquí en Argentina. Lo que Michel Onfray lo que plantea es un antirrelato o un contrarrelato a esa visión canónica oficial de la filosofía. Porque por otra parte también es interesante interrogarse por qué pasó eso. O sea, por qué el canon oficial filosófico es ese y por qué estos filósofos que yo les mencioné, de los cuales quizá los más conocidos son Epicuro, Montaigne, Nietzsche, Deleuze o Foucault, son filósofos que han costado integrar, digamos, ¿no? Si bien es cierto que pensadores como Foucault, Deleuze o Guattari tienen relevancia, digamos, y son estudiados en detalle, no es menos cierto, digamos, que en Francia siempre han sido filósofos complicados, digo, ¿no? Han sido más aceptados en el exterior que en Francia. Deleuze y Guattari tuvieron una gran recepción en Brasil, por ejemplo. Foucault en Estados Unidos, en América. No es casual que en América estos filósofos tengan mayor recepción que en Europa, digamos, ¿no? Porque en América los temas que plantean los filósofos del deseo, los filósofos de la diferencia, encuentran un caldo de cultivo mucho más propicio, digo, porque aquí tenemos esas expresiones que llamarían Deleuze, o que llamaría Deleuze y Guattari, de los devenires minoritarios en términos raciales, ¿no? O sea, con los indígenas, con el mundo afro, con todos los movimientos de contestación sexual, el movimiento gay, el movimiento transexual, esos fuertes feminismos. Bueno, las filosofías de la diferencia, digamos, encuentran un territorio muy fértil en ese sentido. Y por otra parte, una crítica muy, muy clara a la ilustración obsoleta. Es decir, no un irracionalismo, sino plantear que el deseo también tiene un lugar capital, un lugar central en ese sentido. Entonces,
un poco para ir cerrando ya esta clase, digamos, lo que plantea Michel Onfray es eso, ¿no? O sea, la contrahistoria de la filosofía es la voz contrahistórica en el territorio que él conoce. Y ese lugar tiene un espacio de encarnación, de encarnadura propicio en la universidad, en las universidades populares, porque luego aparecieron otras universidades populares. Entonces, una pregunta que yo les hago también a ustedes es buscar espacios contracanónicos en la disciplina de cada uno. Es decir, siempre hay un canon oficial. En la literatura hay un canon oficial, en la política también lo hay, en el derecho seguramente lo hay, en la gastronomía seguramente lo hay, en el arte también lo hay, y hay un contracanon también, hay una especie de lugar. Los lugares contracanónicos no se van a enseñar, no son espacios que van a aparecer en las instituciones oficiales, sino en los lugares del margen, o en los lugares que se posicionan desde otro lugar. La universidad popular es ese, y son lugares tan necesarios como los otros. Que en definitiva, digamos, y con esto ya voy cerrando, lo que plantea Michel Onfray es aquello que decía Gilles Deleuze, en el sentido de los devenires minoritarios, es decir, dar voz a los que no tienen representación, ¿no? O sea, y eso también es una herencia muy libertaria, eso tiene mucho que ver con las formas libertarias, en el sentido de que los devenires son minoritarios, naturalmente, y hay siempre, digamos, una singularidad no representada, hay siempre un espacio no representado. Hasta que no tenga representación ese espacio, no va a sesgar el proyecto de Onfray. Es decir, como el proyecto de Deleuze. Es decir, por eso evidentemente uno puede encontrar allí, digamos, en esta filosofía, en esta tradición, esa cosmovisión tan fuerte, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tiene que tener la representación, digamos, ¿no? O sea, y por eso las filosofías de Onfray, las filosofías de Deleuze, de Guattari, de Foucault, anclaron, no sé, en grupos tan diversos como los palestinos, como los transexuales, como espacios verdaderamente donde todavía no hay una legitimación, y son espacios contracanónicos. Por eso se hablan de luchas específicas, por eso la política, la filosofía política de Onfray es una filosofía de luchas específicas también, ¿no? Donde el lugar que él se va a colocar en el lugar del oprimido, siempre hay un oprimido, siempre lo va a haber, no para ponerse en rol de víctima, no por una victimización, muy lejos de ello, digamos, no hay una victimización, sino hay un dato objetivo, digamos, ¿no? O sea, hay normas mayoritarias, hay modos de vida mayoritarios, más legitimados que otros, y la revolución, entre comillas, digamos, que plantea Onfray, es una revolución micro y es una revolución deseante, que tiene que ver con la modificación de esos modos de vida. Como vimos en las clases anteriores, esas modificaciones son a veces más peligrosas que otro tipo de modificaciones macro, y no tienen que ver con un partido de izquierda o de derecha, sino que tienen que ver con la transformación, la producción del modo de vida como cada uno quiere. Y por otra parte dar cuenta de el impacto del deseo en el campo social también, porque el deseo no solamente no es un tema restringido al individuo o a la singularidad, como diría Deleuze, sino el deseo también aparece en el campo social, el inconsciente se demuestra o aparece, digamos, en el campo social. Bueno, creo que me fui muy por las ramas. Hoy la idea era centrarnos un poco en este proyecto que ya les conté, la contrahistoria de la filosofía y el proyecto de la Universidad Popular, como los dos van de la mano. Obviamente va a haber un material de lectura, lo seguimos en el foro también, y la próxima clase, que va a ser la última clase, vamos a ver la continuidad, en algún sentido, y el cierre de la filosofía de Onfray, que son las vidas filosóficas. Es decir, en última instancia lo que Onfray quiere lograr es la construcción de una vida filosofal, o una vida filosófica. Bueno, muchas gracias.